Los seres humanos buscamos respuestas a diversas preguntas. En el Colegio Salesiano hemos creado un espacio para resolver múltiples dudas. Las familias, los jóvenes y todos ustedes están invitados a reflexionar sobre los acontecimientos de la vida. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Salesianos Eje Cafetero, y en nuestro canal de podcast, Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida, y descubramos juntos las respuestas que se generan en nuestro ser. Estás escuchando Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Quédate con nosotros. Ok, bienvenidos a este podcast, Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida. Hoy de nuevo reunidos para hablar de temas que nos interesan a todos, temas que le interesan a la familia, a los jóvenes y a toda la comunidad educativa pastoral del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Dos Quebradas y de la presencia salesiana del Eje Cafetero. Padre Gustavo, bienvenido. Laura, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, Héctor, muchas gracias. Muy feliz de volvernos a encontrar nuevamente después de una pausa de algunas semanas, pero bueno, la idea es que no perdamos el ritmo en estas conversaciones, en este diálogo, en este acercamiento a temas de interés, pero sobre todo a la realidad que estamos viviendo en la actualidad, y por eso es importante escuchar lo que nosotros tengamos que compartir, pero sobre todo la voz de los jóvenes. Por eso Laura está aquí con nosotros. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. También muy feliz de estar haciendo parte del episodio de hoy, porque el tema es un tema que me genera como mucha intriga y me gusta mucho discutirlo cuando de eso se trata. Bueno, vamos a hablar de un tema bien particular, la búsqueda de la felicidad. De eso hay película y todo, o sea, tenemos hasta películas ya en el cine con el nombre tal como se los acabo de decir, la búsqueda de la felicidad. Laura, ¿qué es para ti la felicidad? Pues es que la felicidad para mí es un término relativo, pero es básicamente sentir. Para mí la felicidad no es como un sentimiento de estar siempre feliz o de sentir como siempre euforia o estar siempre alegre, sino más que todo sentir cada emoción como si fuera la última y pensar que cada momento es único y jamás se va a repetir. Entonces sentirlo y vivirlo de esa manera. ¿Y vives de esa manera? ¿Tú como joven a la edad que tienes vives de esa manera intensamente, tan intensamente que dices, uy, lo estoy viviendo al máximo como si fuera mi último día de vida? La mayoría de veces procuro hacerlo. Cada emoción que el día a día me da y todas las cosas que pasan en el colegio, así por ejemplo cuando tengo muchas cosas para hacer, no pienso como en estresarme porque las tengo que hacer, sino en pensar qué me están aportando y pensar que es bueno que esté ocupada, porque así mi mente se empieza como a ordenar y se prepara para cuando tenga una vida adulta más ocupada que la que tengo como estudiante. Bueno, para el concepto juvenil, ¿tú qué piensas al respecto? Felicidad. Pues mira, no, siguiendo la misma lógica de la U, pues más allá de sensaciones creo que es un estado, ¿cierto? Porque las sensaciones de una u otra manera sí se viven en el momento, pero son efímeras, pasan, hay que vivirlas obviamente, pero la sensación en última puede quedarse, no estoy haciendo una afirmación total, pero podría quedarse en el plano de la emoción, y la emoción es eso, instantes. Entonces, claro, la felicidad, la vida se llena de instantes, se llena de momentos, se llena de recuerdos, pero creo que la felicidad en últimas es un estado de la persona, un estado del grupo social, un estado de la comunidad, un estado en el que se permanece a pesar de que las sensaciones, las emociones, las vivencias cambien y sean a veces un sube y baja, ¿cierto?, en el transcurso de la vida. Es complejo, pero bueno, ese es el tema de esta tarde y por eso estamos desarrollándolo. Es muy complejo. De hecho, ya tocaste una palabra adicional ahí, estados. O sea, ¿cómo hacemos nosotros los seres humanos para mantenernos en ese estado de felicidad? Porque entonces si es un lugar donde podemos llegar, o sea, es un estadio donde podemos permanecer, ¿cómo hacemos para permanecer en ese estado? ¿Cómo hacemos para lograrlo? ¿Tú qué crees? Pues es que yo considero que eso cambia. Pues, o sea, porque para mí la felicidad, como dice el padre, o sea, las sensaciones son efímeras. Te la pongo más fácil. Tú sabes que allá se encuentra la felicidad, ¿sí? Allá está el estado de felicidad. Porque entonces no nos mantenemos allá en vez de estar sufriendo durante el camino para poder llegar. O sea, si sabemos que está allá, ¿por qué no vamos allá?
Porque es que yo no considero que la felicidad esté allá, la felicidad es el camino y el allá es algo diferente para la percepción de cada persona, ¿cierto? Por ejemplo, mi allá puede ser llegar a convertirme en la persona que en este momento pienso ser. Mi allá puede ser, no sé, graduarme del colegio, graduarme de la universidad o así, pero para mí la felicidad es más que todo el camino mientras voy a ese allá y no el allá en sí. Mira que el padre Gustavo habla de un estado, o sea, no es tanto un logro, una meta, sino ese permanecer, estar, el mantenerse ahí, Entonces, ¿por qué si sabemos que nos podemos mantener ahí, por qué no lo hacemos? Pues eso depende, como le digo, depende mucho de cada persona, ¿cierto? Pero yo creo que uno no se mantiene ahí porque se deja llevar por otras sensaciones que lo apartan del camino de la felicidad. Entonces, cuando una persona se empieza a saturar de emociones negativas y se deja cegar por eso, pierde el camino y se olvida de que hay otras emociones positivas que también lo pueden guiar a el allá. ¿No será que no permanecemos ahí, padre, porque no queremos? Yo siento que porque no es porque no queramos, yo siento es porque no hay un estado real de vivencia de la felicidad. Es cierto lo que dice Laura cuando plantea que la felicidad no es un objetivo, sino es la itinerancia que vamos haciendo en el proceso de crecimiento y de maduración personal y en ese estado de felicidad en el que podamos estar, o de tristeza, porque también podemos estar en un estado de tristeza permanente. Uno va viviendo estadios, ¿cierto? Va viviendo momentos. No es la misma sensación o no es la misma vivencia que tenías cuando eras niño a la que te puedas tener lo mismo que te cause pues, satisfacción cuando seas adulto o cuando seas joven. Hay un proceso en el camino de búsqueda de la felicidad que, como decimos, es el mismo camino que vamos realizando, en el que sí tenemos que ir reconociendo cuáles son aquellas cosas que efectivamente no me permiten ser feliz. Yo siento que el mismo mundo actual ha generado una idea de felicidad tan superflua, tan individual, tan egocéntrica, que ha llevado a que las personas precisamente pierdan su propio centro, pierdan el sentido del camino, el sentido interno que te lleva a hacer una construcción permanente de felicidad, de gozo. Yo creo que y lo he reiterado en los otros capítulos, he hablado del gozo, ¿cierto? De esa sensación, de ese momento interno que a ti te permite precisamente hacer un estado de conciencia tuyo, con tu ambiente y con los demás. El padre habla de algo muy interesante, Laura, y es construir, o sea, no se llega porque simplemente se me ocurrió y tuve la sensación y la intención de ir allá y quedarme allá en felicidad total, sino que habla de construir, de proceso. ¿Qué piensan ustedes que nos están viendo en el canal de YouTube y los que nos están escuchando a través de Spotify y de las plataformas de streaming en audio? Los invitamos a que nos escriban, por favor. Los que nos quieran también escribir a comunicaciones.eg@salesianos.edu.co lo pueden hacer y nos pueden comentar también qué piensan ustedes al respecto de los temas o qué tema quieren que trabajemos en este espacio de podcast. Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos. Estos amigos siempre salesianos toda la vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @salesianosjb y en nuestro canal de YouTube como Salesianos Eje Cafetero. Bueno, muy bien, continuamos con este episodio maravilloso de Amigos Siempre Salesianos Toda la Vida, en el que estamos hablando del tema de cómo buscamos la felicidad. Si llegamos como a una primera afirmación en que la felicidad efectivamente se va construyendo en el diario vivir, ¿cuál creen ustedes que son los obstáculos que no nos permiten o no permiten que las personas puedan construir un camino de felicidad? A ver, Salomé, cuéntanos. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes. Más que nada, yo creo que las cosas que hacen que una persona no sea feliz es el hecho de ver los problemas más grandes de lo que verdaderamente son o no encontrar, digamos, una forma de salir de los problemas. Y cuando no se encuentra pues de esta manera es cuando las personas comienzan a deprimirse o empiezan pues a alejarse de, como ya mencionaron antes, del camino de la felicidad. Y
pues hay como que tener como una mirada más amplia hacia los diferentes como escenarios para poder ser feliz, o empezar por encontrar qué es lo que hace a una persona verdaderamente feliz. ¿Qué crees que es lo que hace una persona feliz? La verdad, no tengo ni idea, porque es algo que yo también estoy buscando, claro que igual sí. que creo que todos en esta sala, todos Sí. estamos aún en la búsqueda de... Entonces, ¿qué te hace feliz? No lo sé. ¿Qué te da satisfacción? Yo creo que más que nada pasar tiempo con personas que verdaderamente me importan. ¿Qué valores? Sí. Las personas. Ahí tenemos un primer ítem, un primer clic, otra afirmación, pero sí, como vamos a ir echando un poquito de sazón a ese vaso de la felicidad, ¿cierto? Las personas nos ayudan en el camino de la construcción de la felicidad. Es decir, que la felicidad no solo se da de manera individual. Pues depende mucho de la persona, porque hay personas que son verdaderamente felices estén viviendo solas y con un Sí, gato. sí. Pero pues depende mucho de quién mire o quién hable sobre la perspectiva que tiene. Muy bien, gracias, Ana. Santi, ¿tú qué crees? ¿Cuáles son los obstáculos que crees que encuentran las personas que no les permiten hacer un proceso de construcción de felicidad? Bueno, pues para empezar, yo creo que han basado muchísimo la felicidad en lo que viene siendo lo material. Se ha vuelto una sociedad materialista que depende solo de cosas para, digámoslo así, sentir algo, ¿me hago entender? Y pues no se han enfocado en lo que realmente importa, sino más como en tener esto, en tener aquello, pero si uno se da cuenta, eso es simplemente una felicidad momentánea. Y ¿crees que hay una industrialización de la felicidad? ¿Que nos están vendiendo una idea a partir de lo material? tal vez, o sea, puede que de cierta forma lo estén haciendo, digamos, con anuncios publicitarios. ¿Cómo le digo? Muestran una falsa felicidad, digamos, personas sonriendo, esto y lo otro, en algún tipo de escenario, y cuando realmente esas personas pueden estar, digamos, sufriendo por dentro. O sea que hay una falta de vida interior en esas personas. Básicamente. Bueno, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales en esa construcción de felicidad, pues, bueno, falsa o superficial, o bueno, como querramos llamarle, o en esa idea de felicidad del consumo? Pues muchísimas personas, me incluyo yo también, han basado su felicidad en un like, en un mensaje, y pues hasta yo acepto que eso está mal, porque no debería generarnos felicidad, y ahí es donde reitero todo, es una felicidad momentánea. O sea, no es algo que dure para siempre, sino más como algo que pasa, uno lo siente y se va. Y pues de hecho está mal, pero a veces suele ser como inevitable ese hecho. ¿Tú sientes que nos apegamos a cosas o personas o a circunstancias como la que está diciendo Santiago para sentirnos relativamente felices? La verdad, sí, muchas personas por eso caen en la dependencia emocional, no sé, digamos un amigo, una pareja, o qué sé yo, a sus animales, a sus mascotas. Y el hecho pues de que una persona pues base toda su vida en algo que en algún momento claramente va a terminar, porque las personas mueren o pues, por ciertas circunstancias dejan de hablar, eso hace que quienes pues dependen emocionalmente de los demás, pues por decirlo de alguna manera, para ser felices, finalmente terminan más deprimidos de lo que estaban antes de conocer a cierta persona, o de pues haber encontrado como un camino a la felicidad que no es para siempre. Y pues como todo, ni la felicidad, ni la tristeza, ni las rabias, nada es para siempre.
porque pues de eso se basa pues, vivir, de sentir cosas, y yo creo que eso es lo que hace un humano, pues un humano, pues, Sí. sentir. Entonces, en últimas, para poder hacer un camino de felicidad hay que desarrollar una vida interior. Hay que desarrollar como ¿cómo lo puedo decir? Hay como que desarrollar una visión del mundo en la que pues uno no tenga que basar su vida específicamente a otra persona, porque pues sí está bien, digamos, ayudar a los demás o qué sé yo, tratar pues en lo que se pueda, tratar de hacer felices a otros, pero en el momento en el que uno ya llega a basar toda su vida en eso, que obviamente no es para siempre, pues ahí está mal, y es porque las personas finalmente se terminan deprimiendo cuando terminan. Hay un autor que se llama Otto Scharmer y él desarrolló una teoría que se llama la teoría de la U. En esta teoría él habla que las personas tenemos que hacer un tránsito, ¿cierto?, que nos lleve incluso primero a la presenciación. Él habla de un término de presenciación en el que nosotros tenemos que hacer un proceso de autoconocimiento para luego emerger nuevamente, ¿cierto?, no solo, sino junto con nosotros, en un camino precisamente de construcción de algo nuevo, de algo diferente, de algo que realmente me llene. Pero él dice primero que ese proceso en el mundo es muy difícil hacerlo, o en las personas, porque se nos dan tres divisiones. Una división ecológica, que es la desconexión entre el yo y el ambiente y la naturaleza, porque también en la actualidad hay una división social en la cual hay una desconexión entre el yo y lo que sienten los otros, es decir, hay una falta de empatía, como también pues lo habla otro autor australiano que se llama Roman Krasnarik, pero también hay una división espiritual, en la cual hay una desconexión entre el yo con el yo interior. En ese proceso, pues obviamente, vamos en un camino que nos lleva hacia la anomia y la atomia. La anomia, dícese, de aquella pérdida de normas y valores que no nos permiten construir una sociedad, y la atomia, la descomposición de las estructuras sociales en las que estamos viviendo actualmente. Ya no hay comunidad, ya no hay estructuras sólidas de pareja en muchos casos, no estamos hablando de que es una generalidad, pero puede pasar, o estructuras familiares, en fin, como que cada uno se individualizó tanto de tal manera que se nos olvidó que el camino de la felicidad se construye, sí, a sí mismo, pero también en conjunto con nosotros. Muy bien, Salomé y Santiago, me encanta escucharlos. Vamos a una pausa y ya continuamos con Amigos Siempre, Salesianos toda la vida. Encuéntranos en todas las plataformas de podcast como Amigos Siempre, Salesianos toda la vida. Seguimos en Amigos Siempre, Salesianos toda la vida, y hemos escuchado las voces de los estudiantes, la voz y el pensamiento del padre Gustavo y también de Laura en esta tarde. Creo que este tema nos lleva a tener una posición frente a la felicidad, y es una posición de apertura, ¿sí? Cómo nosotros como seres humanos nos abrimos a la experiencia de poder ser felices y de poder encontrar la felicidad, no solamente como un estado, como decía, un fin último, sino también disfrutando de ese proceso, como lo manifestaba Laura también. Laura va a compartir parte también de su conocimiento y de lo que ha encontrado con respecto a este tema que es tan interesante y que se ha tocado en todos los momentos de la historia, la búsqueda de la felicidad. Bueno, hay unos conceptos que se llaman tópicos clásicos, que fueron desarrollados más o menos en el tiempo del Renacimiento. Y hay dos en específico que me llamaron muchísimo la atención. Y me llamaron mucho la atención porque yo no sabía de ellos, y cuando los escuché me di cuenta que esa era la manera en que yo pensaba, y no sabía que ya venía desde antes. Bueno, hay uno que se llama College Virge Rosas, que es básicamente la invitación de gozar el amor y la juventud antes de que llegue la vejez y pues posteriormente la muerte. Entonces es gozar los momentos de juventud que tenemos nosotros, que desperdiciamos muchas veces por lo que les decía ahorita, porque nos dejamos como cegar por una nube de estrés de las cosas malas que nos pueden llegar a pasar. Y pues la invitación es como lo que yo les decía, de sentir cada momento y estar en la juventud y saber que tiempos como estos no se van a volver a repetir.
y que es muy bueno que nos quede como en la memoria y que cuando seamos pues ya adultos recordemos como, venga, yo sí viví mi juventud y sí sentí todo y sí estuve feliz. Y en la adultez lo seguirás viviendo y en la vejez seguirás viviendo. Sí, eso, muy bien. Y la otra es Aurea Mediocritas, que es básicamente como abandonar los extremos, como decía Santi y como decía el padre, es como no estar materializando un concepto de felicidad, sino, o sea, obviamente lo material también es parte importante, pero no extremizarlo y no llevarlo como a tener mucho o tener muy poco, pues o sea, no llevarlo a extremos, sino encontrar como un punto medio de felicidad donde la persona pueda estar feliz siendo persona y también pueda hacerlo con los demás, como un concepto individual, pero también en conjunto. Muy bien. Muy bien, Héctor. No, pues mira, lo que dice Laura, pues obviamente también nos actualiza un poco sobre precisamente ese camino de pensamiento que se ha dado a partir de la misma felicidad. Yo quiero simplemente compartir algunas reflexiones de vida, experiencias personales, experiencias de otras personas, pues obviamente, ¿cierto? Reflexiones, lecturas, en fin. De pronto de ese camino que nos permita vivir con satisfacción y disfrutar de cada cosa. Incluso disfrutar los sacrificios, disfrutar los momentos de tensión, disfrutar los momentos de carestía, de precariedad que a veces los podemos tener, ¿cierto? De precariedad emocional, material, pues obviamente, afectiva, pero también los momentos buenos, o sea, disfrutar cada espacio. Creo que lo primero que se necesita es hacer un proceso de viaje personal. Experiencias personales, experiencias de otros, lecturas hechas, ¿cierto? Una reflexión a partir de lo que significa la felicidad. En primero, pues la felicidad es un viaje personal, es un viaje íntimo, es precisamente disfrutar el recorrido, ¿cierto? El recorrido obviamente tiene espinas, Don Bosco mismo lo decía, ¿cierto? Es un camino de rosas, pero rosas con espinas. Es decir, tiene momentos buenos, pero también tiene momentos duros. Y ese proceso hay que disfrutarlo. El sacrificio, los momentos de carestía, de ausencia afectiva, de tristeza, cuando estás bajoneado, o sea, es normal que lo sintamos. Pero eso va en ese proceso íntimo, en ese viaje interior que nos permite disfrutar. También sentir satisfacción incluso de lo que a veces creemos que no nos satisface. Porque eso también hace parte del camino de la felicidad. Puede ser una visión de pronto un tanto estoica, pero no lo tomemos tanto desde el sufrir por sufrir, no. Tomémoslo como que el camino de crecimiento y maduración a veces tiene momentos de crisol, momentos de pasar por fuego que nos permiten también sentirnos bien. Ahora bien, ¿qué necesitamos para ese proceso personal? Ojo aquí, perdón, antes de que comiences, Sí. porque ojo aquí, me parece interesante, pongan mucha atención, porque tal vez serían como los tips para tener en cuenta en ese camino hacia la felicidad, ¿sí? Que hacen parte de ese proceso. Entonces, saquen lapicerito, libretica y tomen apuntes. Pues bueno, pues como yo no voy a decir ninguna palabra de Dios aquí, ni mucho menos, es simplemente, como les decía, una reflexión. Pero creo que lo primero que hay que tener es mente abierta. Pues, algunos dirán, pues vaya, qué descubrimiento, pero sí, hay que tener mente abierta. Hay que abrir la perspectiva, ¿cierto? Hay que tener un horizonte de comprensión más amplio de lo que me sucede y de lo que sucede en el entorno, a los otros y obviamente al ambiente. Es estar en ese estado casi que de conciencia de lo que está ocurriendo alrededor, ¿cierto? Es alejarse de todos los prejuicios, de las suposiciones, de los supuestos incluso internos y atreverse a ver y escuchar aquello que está sucediendo. Eso es tener mente abierta. Es como lo decía Lau ahorita, es no irse a los polos y radicalizar, sino ubicarse e ir ampliando. También hay que tener obviamente un corazón abierto. Sentir aquello que está sucediendo. En la misma línea de lo que ha estado también compartiendo Laura, ¿cierto? Pero no solo sucediendo al exterior, sino sucediendo en el interior de cada uno. Reconocerlo, aceptarlo, vivirlo. No es manifestar esas dos vidas como de pronto Santiago ahorita nos lo decía, que por redes mostramos una cosa y al interno estamos viviendo otra. No, es aceptar lo que estamos viviendo en el momento. Eso es tener un corazón abierto y obviamente tener voluntad abierta.
Es decir, que tengas una conexión con el entorno, con los otros, con el ambiente, para poder encontrar en la voluntad común, el querer con los otros. Es ir a aquello que te hace encontrarte en medio de las diferencias. Eso se llama un compromiso común. ¿Y por qué quiero enfatizar también en esto? Porque es que en la medida en que uno va haciendo un camino de felicidad, uno no lo hace solo. Uno tiene que llevar a los otros a que también lo vayan haciendo. Porque una felicidad plena a costilla de la infelicidad de los otros no es una verdadera felicidad. Por eso, ahora sí, 5 tips para poderlo lograr. Tome nota. Muy bien. Vuelvo y les digo, esto no es palabra de Dios. Simplemente son experiencias. Les recomiendo de entrada un libro que se llama Empathy, de Roman Krasnarik, en el que nos habla precisamente de esto. Primero, ¿qué es necesario? Como la felicidad no es solo un camino interno para quedarse adentro, sino que tiene que tener contacto con los otros, cuando vayas haciendo ese camino interior, también tienes que irlo exteriorizando, primero acercándote al otro con sencillez, ¿cierto? ¿Por qué acercándome al otro con sencillez? Hay que bajarnos de esos estandartes donde a veces nos creemos superiores y no. Es ver que el otro también necesita. El otro también está ahí y yo también necesito del otro, ¿cierto? Aunque no lo creamos, un saludo acompañado de una sonrisa siempre mejora el ánimo personal y el ánimo de los otros. Total. Entonces, un pequeño tip, acercarse al otro con sencillez. Segundo, en un mundo donde solo estamos pendientes del celular, solo estamos pendientes de las redes, nunca le prestamos atención a los otros realmente, es necesario la escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es prestarle atención presencialmente, o sea, es presenciar al otro que tienes a tu lado, ¿cierto? Mirarlo, verlo, escucharlo, sentirlo, empatizar, conectar con ese sentimiento, ¿cierto? Regalarle tu atención. Por eso es necesario en ocasiones desconectarnos, ¿cierto? Voltear el celular, guardarlo, que el lenguaje corporal se disponga precisamente al contacto con los demás, ¿cierto? En especial pues con las personas que realmente necesitan ser escuchadas, porque de pronto hay otros que no están haciendo camino de felicidad, ¿cierto? Se sienten tan apabullados y es cuando yo digo que lo que tú estás sintiendo tienes que compartirlo, y el compartirlo se da dentro de la escucha. Pero eso se lo hacemos con las personas que están cercanas, pero también se nos invita, y se nos invita pues desde el Evangelio, pero también la actualidad nos está invitando. Atrévete a salir de tu zona de confort, de tus parámetros, ahí vuelvo y digo, mente abierta, y atrévete a conversar con extraños. Vean, nosotros nos enseñan desde pequeños a no converses con extraños, pero resulta que el conversar con extraños es lo que nos permite darnos cuenta que en medio de la diferencia encontramos puntos comunes, ¿cierto? Es un hábito que nos permite salir de nuestros prejuicios, nos permite salir de nuestras suposiciones, ¿cierto? Ampliar nuestros marcos de comprensión. Es crear una sociedad en la que efectivamente somos capaces de acoger, ¿cierto? Es darnos al diálogo, ¿cierto? Las personas necesitan. A veces no somos capaces de hablar incluso con las personas que están en el mismo ambiente social donde uno está. Los mismos compañeros de trabajo a veces son extraños, los mismos compañeros de aula a veces son extraños, la persona que te encontraste en un viaje largo a veces es un extraño, pero a veces necesita de ti. Mira que incluso hay algunos procesos de innovación social en el mundo que están permitiendo tener un momento de felicidad diferente, y son las bibliotecas humanas. Bien. Es un modelo que se está desarrollando ya en diferentes países del mundo. Creo que empezó en Finlandia, donde tú vas al espacio, conoces el catálogo de personas que tienen algo que contarte y casi que la pides para conversar con ella, y esa persona te cuenta su historia. Es un momento de conversar, de ampliar horizontes de comprensión. Cuarto, acercarte con respeto a las perspectivas que tengan los demás. Ahí volvemos otra vez a la escucha activa, a la conversación, pero también es liberarte tú de tus propios prejuicios, ¿cierto? A veces incluso de aquellas cosas que no permiten que aquel que es diferente contigo tú lo puedas comprender. Eso es un espacio muy bonito porque el mundo es plural y la pluralidad es lo que nos da riqueza social.
es lo que nos da riqueza comunitaria, es lo que también nos da crecimiento personal. Entonces, aceptar la diferencia es más allá de ser tolerante con el otro. Aceptar la diferencia es entender las perspectivas que tiene el otro con respeto. Ponerse en sus zapatos, ¿cierto? Y la última, muy evangélica, porque lo encontramos en el Evangelio y todo el tiempo el Señor Jesús nos lo dice. No es simplemente hablar con tus amigos ni amar a tus amigos, sino amar a tus enemigos, o como lo diríamos hoy en día, empatizar con el enemigo, ¿cierto? Es tal vez el proceso más difícil, ¿cierto? Humanamente, espiritualmente difícil, pero en la medida en que somos capaces de entender incluso los horizontes de comprensión de aquel que incluso me hizo daño, en esa medida podemos también disminuir la ira, el odio, el enojo, la insatisfacción, la falta de felicidad interior y de los demás. El perdón y el amor, sin duda alguna, hacen parte del proceso de la felicidad, hacen parte del proceso de crecimiento personal, hacen parte de la creación de un entorno comunitario, vivencial, grupal, social, como queramos llamarlo, donde podamos encontrar al menos un espacio que nos permita ser felices, porque el ambiente también hay que crearlo. Claro. Y el ambiente solo lo creamos en la medida en que tú, yo y todos los demás entramos en sintonía, en la sintonía de empatizar los unos con los otros. Padre, me queda un mensaje muy claro y creo que a Laura también, y es precisamente entender que el concepto de felicidad no se construye en soledad, sino que se construye en comunidad, ¿sí? En comunidad, en contacto con el otro, con una apertura de mente, de corazón, de cuerpo, y saliéndonos un poquito de las estructuras que normalmente tenemos desde pequeños, donde nos limitamos y nos extraemos de un profundo encuentro con el otro. Entonces, qué bueno que cada palabrita que de pronto decimos aquí, les llegue a ustedes, a sus hogares, a sus casas, a los jóvenes que nos están viendo, no solamente del Colegio Salesiano en Dos Quebradas, sino también en Armenia y en toda la Inspectoría de San Luis Beltrán. Qué bueno que ustedes también compartan este contenido, lo hacemos con mucho cariño. Recuerden que nos pueden escribir a comunicaciones.eje@salesianos.edu.co por si tienen algún tema que queramos compartir acá. De hecho, este es un espacio abierto también para ustedes, los padres de familia, los jóvenes del Colegio Salesiano que quieran participar de este espacio, en esta sala de compartir experiencias. Ustedes también lo pueden hacer. Entonces, para nosotros es una alegría poder compartir este tipo de temas. Aquí con este tema, Padre, cerramos esta serie de 5 capítulos en este inicio de nuestro proyecto de podcast en el Colegio Salesiano San Juan Bosco Dos Quebradas, y los invitamos a ustedes a que nos sigan escuchando y viendo a través del canal de YouTube Salesianos Eje Cafetero. Padre, muchas gracias por esos tips que nos acabas de compartir. Laura, muchas gracias por tu conocimiento, por tu apertura también. A Santiago, a Salomé, que también nos acompañaron el día de hoy. Y nada, esperamos que nos sigan viendo, porque recuerden que esto es Amigos Siempre y Salesianos toda la vida. Cuídense. Chao, chao. Chao.